Hola hermanos, muy buenos días o buenas tardes dependiendo de cuando están viendo este video. Y los saludo en el amor del Señor. Hoy día que no nos pudimos juntar, no podemos tener reunión de manera presencial, pero sí podemos a través de la tecnología poder seguir compartiendo de la palabra de Dios. Ya terminamos nuestra serie acerca de la armadura de Dios, ya hemos visto las distintas partes ahí que está en Efesios 6 y hoy vamos a compartir un mensaje, un tema quizá un poco más, por así decirlo, que está más en boga, más actual. Vamos a hablar acerca de la política y algo quizás difícil, como que no nos gusta a veces mucho escuchar de política, nos tiene como un poco aburrido, quizás uno a veces se considera como que un tema repetitivo, ¿para qué hablar de esto? Pero la verdad es que como cristianos estamos inmersos en un mundo y en este mundo, en el país donde nos toca estar, ya pronto, en un par de domingos más, va a haber una elección. Vamos a votar para elegir un nuevo presidente. Así que es algo que compete, algo que como cristianos también tenemos que tener una opinión y tenemos que ver en la palabra la opinión y nuestras convicciones. Así que le invito a orar y poder ahí estudiar y ver qué dice la palabra acerca también de la política y de lo que involucra de todo esto. Oremos. Mi Señor, quiero darte gracias por poder grabar este video, gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos aprender de ella de tantas cosas, Señor, podemos aprender de ella lo que nos habla acerca de cualquier ámbito de la vida que nos rodea, y en este caso acerca también de la política y de nuestras convicciones. Yo te pido, Señor, que sea tu palabra obrando en los corazones de cada uno de las personas que escuchan, Señor, que también nos examine tu palabra, que el Espíritu Santo nos muestre, nos dé convicciones, nos enseñe y también nos reprenda si es necesario. Gracias por poder grabar esto, por poder subirlo, Señor, y también que pueda llegar a más personas, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre la política y a veces son temas como que no pegan mucho, hablar de política y hablar de religión, como que cómo se van a relacionar estos dos temas en sí. Pero la verdad es que igual estos temas, la religión y la política, lo que involucra casi todo lo que es la sociedad, lo que es una religión y la política. Pensemos que el Evangelio, cuando uno escucha el Evangelio, las consecuencias de una persona transformada por el Evangelio, debería implicar una transformación en mi forma de ver la vida, de forma de relacionarme con mi familia, en forma de que yo me veo a mí mismo, en cómo yo estudio, cómo yo trabajo, mis convicciones con respecto a ideologías de este mundo. Y ese impacto debería reflejarse en mi vida, en la sociedad. Y ahí es donde entra el tema de la política, porque en el sentido amplio, política, este nombre, lo que significa es la vida de la ciudad o la vida de la polis. Eso es lo que significa política. También podemos definirlo como las responsabilidades del ciudadano, de la polites, que viene de la palabra de la política. Entonces, más que nada, la política, esta palabra en sí, a grandes rasgos, se relaciona con toda nuestra vida dentro de la sociedad. Es como nosotros vivimos juntos en una comunidad muy diversa, donde hay ancianos, donde hay niños, donde hay familias, donde no hay familias, donde hay gente que trabaja, donde hay gente que estudia. Como todas estas personas que estamos en una misma comuna, o en una misma región, o en un mismo país, podemos convivir juntos. De eso es la política. Ese es el sentido de esta palabra. Por lo tanto, como vivimos juntos, como tenemos que desarrollar, trabajar, como tenemos que comprar cosas, como tenemos que, no sé, hacer cosas, es importante que nosotros sepamos cómo vivir con las demás personas, cómo poder vivir juntos en comunidad, en bien, siendo que el Señor nos llama a nosotros como cristianos a ser sal y luz en esta sociedad, en este mundo. Él no nos llama a ser sal y luz en el cielo,
porque allá todos seremos perfectos y seremos reflejos de su gloria. Pero la sal y la luz que nos llama a ser es en esta tierra, nos llama a ser distintos, nos llama a ser luminares y como creyentes tenemos el Evangelio para poder impactar a las demás personas. Con respecto a la política hay tres pensamientos muy comunes en los cristianos. Uno es que como que trata de separarse completamente. El cristiano y la política no tienen nada que juntarse. Son pensamientos distintos. Todo lo que huela a política, a lo que hable a algún político, partidos, no, eso no es para mí y me alejo y no quiero saber nada y son todos corruptos y no, es como me desligo completamente de lo que tiene que ver de la vida política. Los meto a todos en un mismo saco, de que todos roban, de que todos son así, de que todos mienten. Entonces, como que a veces el cristiano tiende a separarse, como a aislarse de esto y pierde un poco el conocimiento de lo que está pasando, de las leyes y se aísla de lo que es la sociedad o el bien común de vivir en esta comunidad. Entonces, otra postura ya es como darle un énfasis muy marcado al Estado. Es como, ya me quiero involucrar en el tema de la política. Me involucro porque entiendo que a través de la política pueden haber grandes cambios en la sociedad, grandes cambios en la educación, en la salud, y la sociedad va a ser transformada a través de estas leyes y cambios. Y uno pasa a ser más como el concepto de justicia social. A través de mi acción social, la gente va a surgir, va a ser más feliz. Y el cristiano empieza como a involucrarse más allá de lo que quizás el Señor nos llama a hacer. Entonces la primera postura es me desligo, no quiero saber nada de esto. O la otra es me involucro mucho, estoy totalmente involucrado y lucho y me abandero por un partido y yo soy de izquierda, yo soy de derecha o yo soy del centro y defiendo mi partido, defiendo a estas personas y no les encuentro nada malo y como que prácticamente mi visión está completamente amarrada a lo que ellos puedan ofrecerme. Entonces ese es como también otro esa énfasis que le dan las personas. También, y el tercero, le dije que eran tres, es el encontrar el equilibrio, ¿cierto? Mirarlo a través de los lentes de una cosmovisión bíblica, desde una perspectiva bíblica. ¿Cómo yo como cristiano voy a mirar la política? ¿Cómo voy a mirar la economía, el Estado, la justicia, las relaciones? ¿Cómo yo como cristiano me voy a desenvolver en esto? ¿Cómo voy a responder a través de la palabra de Dios? A saber convivir con otros, a también ser responsables con los derechos que yo tengo, los deberes como ciudadano. Y poder representar a Dios en esta comunidad, no escondiéndome, tampoco involucrándome mucho, pero sí siendo participante activo de lo que el Señor nos llama a hacer. Así que más que reducirse a una pasividad en este tema o un activismo, deberíamos tener nosotros un equilibrio bíblico con respecto a estos temas de la política, sobre a quién elegir, cómo opinar, desde dónde mirar las cosas. Y quiero mostrarles o hablar acerca de 4 verdades que nos enseñan la Escritura acerca de la política. Quizás hay muchas más, obviamente, pero quiero nombrar solamente 4 que nos muestran la Escritura, 4 puntos que nos va a mostrar la Escritura acerca de la política. Y lo primero que pensaba es que debemos preguntarnos, si nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús, si Jesús participó en la política cuando estuvo aquí en la tierra. Él habrá participado en política, él habrá dado su opinión política, él habrá movido a la gente a involucrarse en la política. Y la verdad es que si decimos que Jesús participó en la política, en un sentido amplio la respuesta es sí. Sí él participó. ¿Por qué? Porque la política, ¿qué es lo que significaba? El saber vivir en comunidad, de manera sabia. Y el Señor, si uno ve la historia, el Señor transformó la comunidad.
su mensaje afectó la vida social de la época. Su mensaje impactó la vida, la libertad, la justicia, del servicio, habló del amor. Y eso involucró una transformación de la sociedad. Y no solamente de la sociedad de la época, sino que ha transcurrido eso hasta el día de hoy. Los países, grandes países que ahora son quizás desarrollados y que se fundan bajo principios cristianos, bajo principios protestantes, uno ve el impacto que tuvieron ellos en la educación, en el trabajo, en la familia. Por lo tanto, en un sentido amplio, Jesús sí participó en la política, en la vida social. Pero en un sentido estricto, él no participó en la política. ¿Por qué? Porque él no participó de ningún poder político de la época. Él no fundó un partido político. Él no adoptó un programa político. No dirigió una protesta política. Él tampoco dio un paso para influir en las políticas del César, o de Pilato, o de Herodes. El Señor se privó de esas cosas. No fundó un partido político, no andaba con un programa político, no participó de protestas políticas y también se excluyó de influir en todas las políticas del César, de Herodes o de Pilato. Pero sí, el Señor con el mensaje, con el Evangelio, impactó la sociedad, impactó la vida de la comunidad de esa época. Por lo tanto, podemos decir que sí participó de la vida política en su momento. Pero como yo les dije, vamos a ver 4 quizás aplicaciones, 4 cosas que nos llama la Biblia a pensar con respecto a la política. Y lo primero es que nosotros debemos aprender a vivir con esta doble como nacionalidad que nosotros tenemos. Tenemos una nacionalidad, una ciudadanía que es celestial, ¿cierto? La Biblia nos habla de que nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos. Pero sí también, mientras estemos en este cuerpo, tenemos una ciudadanía terrenal. Nuestra nacionalidad dice que somos de un país. Nosotros no podemos simplemente decir, ya, yo soy del cielo y me voy a centrar todo en el cielo, en mi ciudadanía celestial, y voy a dejar de lado mi responsabilidad acá en la tierra. Quizás no voy a trabajar, no voy a hacer el bien, me va a importar, no sé, lo mismo lo que le pasa a la gente acá. Y me desligo de esta vida terrenal. A muchas han adoptado ese pensamiento y no sé si han conocido personas o movimientos, comunidades que se aíslan de la sociedad. Se van a vivir a un cerro, al campo y se convierten al final en sectas. Por lo tanto, esta doble ciudadanía que nosotros tenemos en este mundo, tenemos que aprender a vivir en ella, como ciudadanos de esta tierra, de este país, pero también como ciudadanos del cielo. Hay un proverbio 24:21 dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Miren, el proverbio 24:21 dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Entonces, el Señor nos muestra un proverbio, un consejo. Hay que temer al Señor. Tú tienes que temer primeramente al Señor. Pero también, ojo, debes de manera respetuosa mostrarte ante las autoridades. Tienes que tratarlos con respeto, tienes que someterte a ellos, pero también el Señor nos da ese equilibrio al decirnos en otros textos, por ejemplo, Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. Y uno como seguidor del Señor se adopta esto y dice, claro, mi reino no está acá. Ya. Entonces esta doble tensión o esta doble nacionalidad que tenemos que aprender a convivir, aprender a ser sabios. ¿Cómo vivimos en este mundo? Lo que vamos a opinar acerca de la política, de los candidatos, de las leyes, de lo que se está haciendo, pero también siempre mirando nuestra ciudadanía celestial. Eso es lo primero. Obedecemos primeramente a Dios, pero también debemos obedecer a los que Dios ha colocado ahí. Y ese es el segundo punto, que debemos entender de que el Señor
ha establecido y ha colocado a las personas que están en autoridad. Romanos 13:13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo voy a leer de nuevo. Romanos 13:13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que el Señor, su soberanía está detrás también de lo que ocurre con las autoridades, a quien Él coloca como presidente. Eso lo estudiamos el domingo pasado, con la providencia de Dios, cómo Él está detrás de los eventos que ocurren en nuestra vida, pequeños y también grandes. Y esos Dios los ha establecido. Y uno puede decir, pero ¿por qué Dios va a colocar a este presidente? ¿O por qué va a colocar a esta autoridad, a este senador, a este diputado? Bueno, pensemos en la época del Señor, en los discípulos, ¿quiénes estaban gobernando? ¿Quién estaba gobernando en esa época? Había un emperador que se llamaba Nerón. Y Dios lo ocupó, un emperador malvado. Él quemaba, perseguía a los cristianos. Pero ¿cómo lo ocupó el Señor? Porque a través de él también el evangelio se pudo expandir. La iglesia pudo salir de donde estaba, ahí en Jerusalén, y se pudo expandir, ya que hubo una persecución. Por lo tanto, los cristianos tuvieron que obligadamente arrancar a distintas partes del mundo. Entonces el Señor va a ocupar estas autoridades también para sus propósitos, para lo que Él quiere hacer. Entonces lo primero es que tenemos una doble nacionalidad, celestial primeramente y terrenal. También lo segundo es que debemos confiar en la soberanía del Señor, ya que Él coloca las autoridades. Lo tercero es que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y esto es para todas las áreas de nuestra vida, pero también en esta principalmente. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros debemos desarrollar una visión bíblica de las cosas, no porque alguien se vea que es simpático o porque habla bien, nosotros lo vamos a seguir. Nosotros no seguimos a personas de este mundo, nosotros no seguimos a candidatos, nosotros no nos abanderamos por partidos políticos o por movimientos. Nosotros seguimos al Señor y su palabra. Por lo tanto, cuidemos de tener una opinión de las cosas que sea bíblica, que nuestra opinión de las leyes, que nuestra opinión de las personas sea bíblica, y poder reconocer cuando están equivocados y cuando están en lo cierto. Poder entender cuando están haciendo las cosas mal y cuando las están haciendo bien. Y para eso necesitamos desarrollar una visión bíblica de las cosas y no ser sabios en nuestra propia opinión. Y la mayoría de los problemas de los cristianos que ocurre acá es porque nosotros nos creemos sabios. Leemos un poco, algo que comentó alguien, nos parece bien, y nos abanderamos con esa persona. Nos abanderamos con la izquierda, nos abanderamos con la derecha. Y no vemos el panorama global, no vemos que esas personas son pecadores, igual que nosotros, que necesitan al Señor. Y simplemente nosotros seguimos ideales e incluso estamos dispuestos a pelearnos con una persona o a agredir o a imponernos creyendo que nosotros tenemos la razón. Entonces, por lo tanto, todos nosotros debemos verlo a través de la Escritura. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que temer al Señor y apartarnos del mal. Eso es lo tercero. Y lo cuarto también que nos habla la Escritura es que debemos someternos a las autoridades que Él coloca, debemos respetarlas y debemos orar por ellas. Hay que someternos a la autoridad, hay que respetarlas y orar por ellas. Y esto es quizá algo que nos cuesta hacer y quizás que siempre estamos al debe, porque las autoridades en la época actual han pasado a ser un objeto quizás muchas veces de burla o quizás un objeto de chiste o incluso de insultos, y no solamente la autoridad como una persona, como un presidente, un diputado, un senador, un alcalde, sino que también autoridades civiles como carabineros, no sé, autoridades, directores, etcétera. Pero debemos someternos a ella
voy a leer un pasaje que habla de eso, también debemos respetarlas y el Señor nos manda a orar por ellos. Y eso es quizás a veces nosotros nunca hemos hecho. Hemos orado nosotros por el presidente, hemos orado por su familia, hemos orado para que ellos conozcan al Señor, hemos orado por los senadores, hemos orado por el alcalde, por el director, por carabinero. ¿Hemos orado por ellos? Y la respuesta quizás es no. No hemos orado por ellos. Miren, vayamos a 1 Timoteo 2, versículo 1 al 4. 1 Timoteo 2, versículo del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese el corazón del Señor. El corazón del Señor es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Él quiere. Y el Señor no va a separar a las personas por color político, porque si es autoridad, si no es autoridad, por lo que piensa o no piensa. No, Él quiere que todos, los vea a todos de una misma manera, como pecadores. Así somos todos. Y el Señor nos pide a nosotros que oremos, hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y aquí les da un énfasis por los reyes y por todos los que están en eminencia. El Señor nos pide que oremos por ellos. Nos pide, habla de ellos. Y Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, justamente estaba gobernando este emperador que lo estaba persiguiendo. Por lo tanto, pensemos en ellos, los cristianos que están leyendo esta carta por primera vez, están leyendo que oren por una persona que está matando quizás a los cristianos, que está destruyendo iglesias, que está persiguiéndolo, que lo está dejando sin hogar. Y Pablo les pide a estas personas que estén orando por ellos. Por lo tanto, ahora nosotros no tenemos en nuestro país una persecución. Sí hemos visto que en otros países hay persecución. Y el Señor nos manda que independiente de la época, nosotros estemos orando por estas personas. Y fíjense, también uno de los propósitos es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Hay que orar por la salvación de los hombres. El Evangelio es lo más importante para nuestra vida y lo único que puede transformar la vida de la sociedad, la vida de las personas. Una conversión real en una persona va a transformar e impactar su familia, va a transformar a su vecindario, a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres, a sus compañeros de trabajo, etcétera. Va a impactar una transformación real. Por lo tanto, lo más importante para nosotros es que las personas conozcan al Señor. Nuestra vida no va a cambiar porque aparezca un nuevo presidente o porque aparezca una nueva ley que nos favorezca. No, nuestra vida no va a cambiar. Nuestra vida espiritual, lo único que produce para que cambie es el Evangelio, es el Espíritu Santo, es su obra. Por lo tanto, los planes de un gobierno, los nuevos planes de una constitución, los nuevos planes de una ley, nada de eso va a hacer que la persona cambie su esencia. Un pecador no cambia porque hay un nuevo presidente. No, el pecador cambia solamente cuando el Evangelio impacta su vida y el Espíritu Santo hace una obra transformadora en él. Así que nuestra fe no es que la sociedad cambie y vengan tiempos mejores con la política. No, nuestra fe y nuestra confianza es que el Evangelio impacte esta sociedad, impacte la vida política, la vida común de cada uno de nosotros. Así que quería compartirle estas 4 cosas. Quizás ustedes estaban pensando que le iba a decir por quién votar, por quién no votar, pero la verdad es que eso es algo personal, es algo de tu convicción con el Señor. Y por eso les decía que simplemente la Biblia nos llama a tener esto en cuenta, a saber vivir en esta vida, a no aislarnos de la vida política, así ser partícipes, siendo sal, siendo luz,
mostrando lo que el Señor haría, teniendo convicciones bíblicas, orando por quienes están en la autoridad, confiando en que el Señor ha puesto a esas personas ahí y respetándolas, obedeciendo siempre y cuando eso no atente contra los principios que el Señor nos ha dado. Nosotros respetamos, obedecemos siempre y cuando eso no atente contra los principios que el Señor nos ha dado. Nosotros sabemos que hay leyes que son malas, hay leyes que son buenas. Por lo tanto, nuestra visión de las cosas siempre tiene que ser a través de la palabra. Así que mis hermanos, les animo a informarse, a ver, a votar de manera consciente y orar por esto, orar por este proceso, orar por el nuevo presidente que se viene, orar por estos nuevos 4 años de un presidente. ¿Quién va a ser? El Señor solamente lo sabe, pero nuestra responsabilidad es representar a Cristo aquí en la tierra. Así que oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos textos que pudimos leer. También gracias porque tú nos permites vivir aquí en esta tierra, poder desenvolvernos y también tú estableciste un orden, Señor, estableces orden porque tú eres un Dios de orden y tú colocas autoridades, colocas personas para que gobiernen una nación, así también como las puedes sacar, las cambias. Y yo te pido, Señor, por este nuevo proceso que se viene, Señor, para que nosotros seamos primeramente responsables con nuestra responsabilidad, valga la redundancia, de lo que tenemos como cristianos de participar y también tener una convicción bíblica, ser maduros en nuestra fe para opinar y para confiar en ti, no para confiar en las personas, sino para confiar en ti. Te pedimos por mi hermano, Señor, que los bendiga esta semana, que tú los ayudes también en este tema, que le ayude a quizás solucionar sus conflictos, problemas que puedan venir a partir de estas cosas, y que ellos también puedan orar y juntos podamos orar por todo lo que va a ocurrir en nuestro país, Señor. Le pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que mi hermano, nos vemos si Dios quiere el próximo domingo, y también avisarle a todos mis hermanos de Pirique que el próximo sábado, el sábado 8, nos vamos a estar juntando ahí en la feria del Principal para tener nuestro club de pescadores, ¿cierto? Para repartir café y galletas y por sobre todo impactar ese lugar con el Evangelio. Así que ahí le vamos a estar dando información si quieres tú participar. Muchas bendiciones, que el Señor le bendiga en esta semana.